Bueno, muy buenos días tengan todos los presentes. Traigo este punto extra, como ya ustedes saben y se enteraron por las redes sociales y también medios de comunicación, sobre las acusaciones que ha hecho el alcalde Ramón Muchacho sobre la quema de Judas que se realizó el día domingo y que posteriormente se llevaron unas cenizas a la puerta de su casa. Quiero referirme como coordinador del partido Voluntad Popular y que el día de ayer emitimos un comunicado oficial donde no solo negamos la participación en la quema de Judas del alcalde, sino que rechazamos la acción de que esas cenizas hayan sido colocadas en la puerta de su casa. Como todos ustedes saben, en la avenida Uslar Pietri, exactamente en la esquina de Plomer, se ha caracterizado por ser un sitio emblemático en el casco de Chacao, donde se quema a Judas. En ese sitio emblemático concurrieron en esta oportunidad 3 Judas. El ciudadano alcalde, promovido por los vecinos de Chacao, y muchos de los concejales saben quiénes son los vecinos que promovieron eso. De hecho, estos vecinos, por un grupo de WhatsApp, se atribuyeron la responsabilidad de la coordinación de esa quema de Judas. Sería bueno que el ciudadano alcalde pueda verificar eso. Se quemó un Judas, que es el presidente Nicolás Maduro, también promovido por los vecinos del municipio, y se quemó un Judas, que es la juez Susana Barreiro, promovido por Juventudes de Chacao. Esos 3 Judas fueron en el mismo sitio y por supuesto en las fotos que se publicaron aparecen activistas del partido Voluntad Popular, activistas de la juventud de Voluntad Popular. Esos activistas estaban en el sitio. Nosotros no hemos negado que esos activistas estaban en el sitio. Estaban en calidad de vecinos y estaban con el Judas de la juez Susana Barreiro. Yo quiero dejar esto bien claro, así como lo dejamos claro anoche en el comunicado, porque el alcalde insiste en acusar a Voluntad Popular no solo de la quema de Judas, sino de que dejamos las cenizas en su casa. Esta mañana yo escuchaba por un programa de radio que él tenía con Shirley en 99.9 FM, en donde la periodista le preguntaba: ¿pero usted tiene pruebas de que Voluntad Popular le dejó esas cenizas en su casa? Y él decía: pero Shirley, es que Voluntad Popular siempre ha tenido un ataque en contra de mi persona y en esta oportunidad fueron hasta mi casa. Yo quiero rechazar nuevamente en esta Cámara Municipal las declaraciones hechas por el alcalde en contra de nuestro partido. Nosotros siempre, dentro de Voluntad Popular, hemos tenido una postura muy clara, muy crítica y muy contundente. Nosotros nos hemos caracterizado no por andar entre las ramas, sino en asumir la responsabilidad de las acciones que nosotros ejercemos. Y si nosotros lideramos una protesta en contra del alcalde, tengan la plena seguridad que tanto mi compañero Alfredo como mi persona vamos a encabezar la protesta, porque lo vamos a hacer de frente. Pero nosotros estamos negando el hecho de la coordinación de la quema de Judas y mucho más aún, estamos repudiando el hecho de que esas cenizas fueron llevadas a su hogar. Nosotros repudiamos ese hecho y negamos la participación en ese hecho. Entonces yo quiero que eso quede bien claro en la Cámara Municipal, la postura de Voluntad Popular, no solo en el comunicado, sino que conste en las actas. Yo voy a consignar también el comunicado de Secretaría Municipal para que conste y para que por favor Daniel Godoy, como el coordinador o el líder de la fracción de Primero Justicia, le haga llegar estas actas al señor alcalde, porque esto es un tema que tampoco lo vamos a seguir teniendo toda la semana, pero que debemos dejar bien claro que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Y también dejar muy claro que esta no es la primera vez que se quema el alcalde Ramón Muchacho como Judas. Este es el tercer año consecutivo. De hecho, el año pasado nosotros estuvimos allí y nos retiramos al ver que el Judas era el alcalde de Chacao, por respeto a él y por respeto a la unidad democrática, que Voluntad Popular es parte de la unidad democrática.
nos retiramos del sitio. Ahora bien, yo lo invito a que se hagan las averiguaciones, se hagan las investigaciones, que no tienen que ser muy profundas. Con leer los chats de los vecinos ya se sabe quién quemó el Judas y ahí se atribuyeron las responsabilidades. Entonces, dejar eso bien claro en la Cámara Municipal y se va a consignar el comunicado a todos, señor presidente.